Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video tipo clase, es decir, desarrollo un tema en específico donde hago una revisión bibliográfica y les presento a ustedes pues un resumen de la enfermedad lo mejor que sea posible para su entendimiento y para su actualización. Hoy toca subir un video acerca de una enfermedad que me parece que nos enfrentamos constantemente en la práctica clínica, que es el hipotiroidismo subclínico. Y sobre todo me gusta mucho este tema porque existen muchas controversias todavía hoy en día acerca o alrededor de este tipo de problema. Que si los niveles de TSH, que si hay que darles tratamiento, que si no hay que darles tratamiento, que si solamente se les da vigilancia, si realmente hay una repercusión importante en los pacientes. Es decir, hay varias cuestiones alrededor de la enfermedad que a la fecha se siguen siendo controversiales y que no hay un consenso general para algunas de las decisiones que tomamos en estos pacientes. Y también para tratarles de explicar un poco a aquellos médicos, porque me he dado cuenta que los médicos quizá de primer nivel, los médicos generales, les cuesta un poquito de trabajo el hecho de interpretar un perfil tiroideo, es decir, tomar decisiones frente a un perfil tiroideo en el cual se encuentra alterado, sobre definir si se le necesita dar algún tipo de tratamiento, si tiene hipotiroidismo, si no tiene hipotiroidismo, si es subclínico, si no es subclínico, y creo que y espero que este video les ayude para aterrizar un poquito los conceptos y dado caso de que ustedes no tomen la decisión, si sepan qué pacientes deben de redirigir hacia un especialista. Entonces vamos a empezar con el tema a manera de introducción. Como les comentaba, es un tema controvertido si el hipotiroidismo subclínico es clínicamente importante y sobre todo si los pacientes ameritan tratamiento, sobre todo tratamiento con levotiroxina. Los estudios han diferido en sus hallazgos y aunque la mayoría ha encontrado que esta afección está asociada con resultados adversos, la verdad es que no tenemos ensayos aleatorizados, controlados, grandes, para demostrar realmente su impacto clínico en varios grupos de edad y el beneficio de la terapia con levotiroxina. Actualmente el mejor enfoque, y como lo vamos a ver al final de la plática en cuanto a las conclusiones y qué es lo que vamos a hacer, es basar las decisiones del tratamiento de acuerdo a la magnitud de la elevación de la TSH, es decir, qué tan altas nos encontremos con la TSH y si el paciente tiene o no tiene anticuerpos tiroideos y condiciones comórbidas asociadas. Ahorita voy a ir desarrollando un poquito el tema con más específicamente cuáles son estos factores de riesgo, qué tenemos que hacer, los niveles de TSH son realmente importantes, son importantes la solicitud y la realización de anticuerpos antitiroideos, en fin. Pero a manera de definición, el hipotiroidismo subclínico se define como una TSH elevada, pero con una tiroxina libre normal. Entonces, para aquellos médicos generales que están viendo el video o médicos que se encuentran en formación, estas son las condiciones que tiene que tener el paciente para que nosotros definamos que nos encontramos con un hipotiroidismo subclínico. Una TSH elevada junto con una T4 libre dentro de parámetros normales. El eje hipotálamo hipófisis tiroides es un sistema homeostático equilibrado y los niveles de TSH y hormona tiroidea tienen una relación logarítmica lineal inversa. Ahorita les voy a platicar un poco más al respecto. Pero si los niveles de T4 libre y triiodotironina o T3 bajan, aunque sea un poco, los niveles de la TSH van a aumentarse mucho. Eso es importante que quede bien claro ese concepto de logarítmico lineal, porque pequeños cambios en las concentraciones de T4 o de T3, sobre todo de T4 libre, aún dentro que se encuentra en el intervalo de referencia, estos resultados que nos entregan y el resultado se encuentra dentro de los rangos de referencia que nos encuentran en el laboratorio, aún dentro del intervalo de referencia, se traducen en una respuesta exponencial amplificada en las concentraciones de TSH y por eso vamos a ver esta alteración en los niveles de TSH. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos este concepto. Pequeñas variaciones en los niveles de T4 libre, ya sea por elevación o por disminución, van a tener una repercusión importante en los niveles de TSH. Sin embargo, hoy en día sí es importante definirlo, se deben de realizar estudios de TSH de tercera generación porque son mucho más específicos y nos van a dar resultados pues, más cercanos a la realidad para poder nosotros tomar decisiones importantes al respecto. Pero, ¿cuál es el límite superior normal para la TSH?
Y quiero hablar al respecto porque esta es una de las controversias. Esta es una de las primeras controversias en las cuales nos vamos a enfrentar con los pacientes con hipotiroidismo subclínico porque es un tema del cual se sigue hablando hasta la actualidad, si tenemos que ajustar los límites de referencia de la TSH o si nos quedamos con los mismos hasta ahora, que ya tienen bastantes años esos mismos niveles de referencia. El límite superior normal de TSH, definida como el percentil 97.5, es aproximadamente de 4 a 5, dependiendo de los laboratorios. Algunos 5.5, pero más o menos entre 5 a 5.5 es el límite normal de la TSH que nos ponen como nivel de referencia en la mayoría de los laboratorios. Pero algunos expertos creen, algunos autores comentan que este nivel superior de la TSH se tendría que ajustar, tendría que ser más bajo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos dicen los autores para disminuir estos niveles altos de la TSH? La distribución de los niveles séricos de la TSH en la población general sana no parece ser una típica curva de Gauss en forma de campana, sino que tiene una cola en el extremo superior. Algunos argumentan que algunos de los individuos con valores en el extremo superior del rango normal pueden en realidad tener hipotiroidismo no diagnosticado y el límite superior del percentil 97.5 sería 2.5 si se excluyeran a estas personas. Este es uno de los artículos que nos hablan al respecto sobre este tipo de controversia. Se llama, de hecho así lo ponen, controversia en endocrinología clínica. El artículo se denomina la evidencia de un rango de referencia de tirotropina más estrecho es convincente. Y está escrito ni más ni menos que por Leonard Wartowski, entonces no es cualquier hijo del vecino. Este nos comenta que quizá valdría la pena ajustar los niveles de TSH. 2 décadas atrás, cuando se empezaban a utilizar los análisis de TSH, eh, pues eran diferentes valores, sobre todo porque los análisis de primera generación pues nos daban un límite incluso superior de 10. Conforme se han avanzado en cuanto a los estudios para la realización de la TSH, sí se han ajustado estos niveles que van de 0.5 a 5.5 a 5, pero se cree que disminuir estos niveles de TSH podríamos diagnosticar a muchos más pacientes con este tipo de problema, con un hipotiroidismo subclínico o inclusive con un hipotiroidismo y no catalogarlos dentro de rangos normales. Entonces, los médicos deben comprender que un rango supuestamente normal, que es el reporte que nos dan en laboratorio, solamente es un rango de referencia de estudios transversales que se realizaron en personas relativamente sanas, pero no se hicieron correcciones para ninguna enfermedad subyacente, es decir, para alguna enfermedad que el paciente tuviera, ya sea oculta o que no se hubiera diagnosticado. Y en esas ocasiones la TSH oscilaba entre 0.5 y 7. De hecho, en la actualidad, las guías revisadas recomiendan que la TSH, quizás su valor normal tendría que ser de 0.3.4 a 2.53. Esta es una de las, dentro del artículo que les estoy comentando, es una de las opciones que nos ponen que los nuevos rangos de referencia tendrían que ser máximo en 4, de 0.4 a 4 y disminuir entonces el rango, el más alto de 5 a 5.5, dependiendo de los laboratorios, bajarlo hasta 4. Pero la verdad es que vale la pena ajustar el nivel. Reducir el límite superior normal a 2.5 o a 3 más o menos daría como resultado que 4 veces más personas recibieran un diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Esto se traduce, por lo menos en la población de Estados Unidos, a 22 millones de personas con nuevo diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Por tanto, reducir el límite superior pudiera conducir a una terapia innecesaria, es decir, estaríamos dándole a mucha mayor personas una terapia de levotiroxina con pues, los efectos secundarios que el medicamento pues, propiamente dicho puede tener. Otro argumento en contra de reducir el límite superior normal de la TSH es que con la edad los niveles séricos de TSH aumentan. En el estudio del NAN-Stress, que es la tercera encuesta nacional de educación de salud y nutrición que se realiza en Estados Unidos, encontró que el percentil 97.5 para la TSH sérica era de 3.56 y para el grupo de edad de 20 a 29 y de 7.49 para los pacientes octogenarios. Entonces, podemos ver que la TSH se incrementa de acuerdo con la edad. Entonces, ¿realmente vale la pena ajustar el nivel? Actualmente se ha sugerido que el límite superior normal de la TSH se ajuste por varios factores, es decir, que se ajuste la TSH de acuerdo a la edad de las personas, de la raza,
del sexo y de la ingesta de yodo que se tenga en la población. Es decir, tener un nivel de referencia específico para diferentes poblaciones. Los rangos de referencia de TSH actualmente disponibles no están ajustados para estas variables y no hay evidencia suficiente para sugerir rangos apropiados para la edad, aunque se recomiendan límites de TSH más altos para el tratamiento en personas con edad avanzada. Los autores de NAN-Stress y del estudio Hanford Thyroid Disease han propuesto un punto de corte de 4.1 para el límite superior normal de TSH sérica en pacientes con anticuerpos antitiroideos negativos y resultados normales en el ultrasonido tiroideo. Entonces, como pueden ver, hay mucha controversia al respecto en cuanto a los niveles de la TSH. Algunos son muy extremistas con llevar los niveles a 2.5 a 3 como límite superior. Algunos otros son más conservadores, de acuerdo a algunos estudios, de 4 a 4.1. Algunos autores recomiendan que se continúe con los mismos niveles de referencia. De lo contrario, estaríamos haciendo un sobrediagnóstico de hipotiroidismo subclínico, iniciando tratamiento quizá a personas que realmente no lo necesiten. Entonces, para empezar con esta enfermedad, la primera controversia que tenemos son los niveles de TSH, como podemos ver. Este es el estudio que les comentaba, son los niveles de tirotropina en una población sin evidencia clínica de anticuerpos o ecografía de enfermedad tiroidea, implicaciones para el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. En este estudio, en este artículo en específico, que es del 2008, los autores concluyeron que los resultados que se obtuvieron en este estudio indican que el rango de referencia de TSH debe reducirse y respaldar un valor de aproximadamente 4.0 como el límite superior para la TSH. Entonces, están en un ir y venir en cuanto a la controversia sobre si se debe de ajustar o si no se debe de ajustar la TSH, si se debe de ajustar a 4, a 3.5. La realidad es que hoy en día siguen siendo los valores de referencia, los mismos valores de referencia que nosotros manejamos y que nos reportan, y quizá más adelante con más estudios estos niveles de TSH o los rangos de referencia de TSH se vean afectados, se vean ajustados, pero por lo pronto pues sigue siendo nada más una controversia. En cuanto a la prevalencia, en diferentes estudios, dependiendo de la corte que nosotros revisemos o el estudio que nosotros revisemos, va a ir del 4% hasta el 20%. La prevalencia es mayor en mujeres y aumenta con la edad, es mayor en áreas con suficiencia de yodo y aumenta en áreas con deficiencia de yodo que tienen suplementación del mismo. La genética también juega un papel importante, ya que se ha encontrado en diversos estudios que es más común en personas blancas que en afroamericanas. Una dificultad, como ya les comentaba, una dificultad para saber bien la prevalencia es el desacuerdo sobre el límite de TSH, que puede diferir de la población general en ciertos subgrupos como los adolescentes, los ancianos y en las mujeres embarazadas. ¿Cuál puede ser la causa? O sea, si te estás enfrentando contra un paciente que tiene una TSH elevada y una T4 libre, ¿cuáles son lo que está provocando estas alteraciones? La causa más común de hipotiroidismo subclínico, que representa aproximadamente del 60 al 80% de los casos, es la tiroiditis de Hashimoto, es decir, un problema autoinmune en que los anticuerpos contra peroxidasa tiroidea los vamos a encontrar positivos. Otras causas incluyen un tratamiento subóptimo del hipotiroidismo debido a otras razones como tiroidectomía, tratamiento con yodo radioactivo, radiación externa, enfermedades infiltrativas como por ejemplo amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis e inclusive algunos fármacos. Por ejemplo, contraste yodado, amiodarona, litio, inhibidores de la tirosinasa, y también es importante descartar elevaciones falsas positivas debidas a sustancias que interfieren con los análisis de TSH, como por ejemplo, ¿cuáles? Anticuerpos heterófilos, factor reumatoide, biotina, macro TSH, causas reversibles como la fase de recuperación del síndrome de enfermo tiroidea, que más adelante también voy a hacer un video sobre a qué nos referimos con los eutiroideos enfermos. Aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad importante o pacientes que se encuentran hospitalizados y que tienen alteraciones en el perfil tiroideo, pero que no implica que el paciente tenga un problema propiamente dicho tiroideo, sino que solamente es lo que nosotros catalogamos con un enfermo eutiroideo, que una vez que salga de la hospitalización o de la enfermedad que lo está poniendo en hospitalización en ese momento, posteriormente se regularizará la función tiroidea. Otras causas que pueden llegar a mejorar, como la tiroiditis subaguda, indolora o posparto, hipo o hipertiroidismo central y la resistencia a la hormona tiroidea. Entonces, estas son la mayoría de las causas, la gran mayoría de las causas que pueden generar que nosotros nos encontremos con un paciente con hipotiroidismo subclínico. Sin embargo, es importante que se queden con el, el
de que el del 60 al 80% de la principal causa de un hipotiroidismo subclínico es la tiroiditis de Hashimoto. Pero estos pacientes, otra de las controversias es si estos pacientes que nos enfrentamos con una TSH elevada, con T4 libre normal, va a resolverse, es decir, va a regresar a un problema, a un estado eutiroideo, o si el paciente puede progresar a un hipotiroidismo propiamente dicho. Subclínico sugiere que la enfermedad se encuentra en una etapa temprana, con cambios en la TSH que ya están evidentes, que nosotros podemos observar en el perfil tiroideo que la TSH se encuentra fuera de rangos, es decir, se encuentra elevada, pero los niveles normales de la T4 libre. Sin embargo, pues estas disminuciones en los niveles de las hormonas tiroideas pueden llegar a presentarse más adelante. Y de hecho, el hipotiroidismo clínico puede progresar a hipotiroidismo manifiesto, aunque se ha informado que se resuelve espontáneamente en la mitad de los casos en 2 años, típicamente en pacientes con valores de TSH de 4 a 6. Se estima que la tasa de progresión a hipotiroidismo manifiesto es del 33 al 55% de 10 a 20 años de seguimiento. En la mayoría de las diapositivas, los datos que les estoy proporcionando, pongo la bibliografía. De ahí es en donde saco la mayoría de los datos o los datos que les estoy presentando en la plática. Sería importante, y si estás en formación, no te quedes solamente con lo que te estoy comentando en el video o lo que te estoy comentando en las diapositivas. Quizá valga la pena que vayas a la fuente principal, que es la bibliografía que te estoy poniendo en las diapositivas, y les des una checadita. La verdad es que sí es importante que refuerces los conocimientos, si es que estás en formación, que refuerces los conocimientos con la bibliografía que te estoy proporcionando, que lo mío solamente es un resumen y una sintaxis de lo que vienen en los artículos que te estoy poniendo en las diapositivas, pero que valdría la pena que estuvieras empapado sobre los artículos que hablan al respecto o sobre los temas que te estoy comentando. El riesgo de progresión a enfermedad clínica es mayor en pacientes con anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, es decir, aquellos pacientes que tienen anticuerpos antiperoxidasa positivo tienen una posibilidad de desarrollar hipotiroidismo subclínico de 4.3% al año, en comparación que aquellos que los tienen negativos, que solamente es de 2.6 por año. En un estudio, el riesgo de desarrollar hipotiroidismo manifiesto en aquellos con hipotiroidismo subclínico aumentó del 1 al 4% si la TSH se duplicaba. Es decir, nosotros estamos vigilando a un paciente con perfiles tiroideos y vemos que se incrementa al doble la TSH de un inicio que le habíamos realizado, las posibilidades de que ese paciente se desarrolle hipotiroidismo clínico o hipotiroidismo propiamente dicho es hasta el 4%. Otros factores de riesgo para que el paciente pueda llegar a progresar a hipotiroidismo incluyen el sexo femenino, la edad avanzada, si el paciente tiene bocio, si tuvo radiación de cuello o la exposición a yodo radioactivo o la ingesta elevada de yodo. Este es uno de los artículos que les comentaba sobre la normalización, o sea, qué es lo que va a pasar en este tipo de pacientes. Se denomina normalización espontánea de las concentraciones de tirotropina en pacientes con hipotiroidismo subclínico. Este es un estudio observacional prospectivo sin intervención que tuvo una duración de seguimiento de 12 a 72 meses. La normalización se produjo en una mediana de 18 meses, en un rango de entre 6 a 60 meses. Es decir, los pacientes revirtieron este problema hasta en 60 meses, pero la mediana fue en 18 meses en la mayoría. 15 pacientes normalizaron sus niveles de TSH durante el primer año de seguimiento y 27 durante los primeros 2 años. 10 pacientes normalizaron sus valores de TSH al cuarto o quinto año. Solo 4 pacientes revirtieron a valores de TSH inferiores a 2 miliunidades sobre litro. Las conclusiones de los autores comentan es que no existe un patrón claro de normalización de TSH, aunque la mayoría de los pacientes normalizan sus valores de TSH en forma temprana en el seguimiento. Entonces, va a haber algunos factores de riesgo, va a haber algunas circunstancias que ponen en riesgo al paciente de que desarrolle hipotiroidismo, y hay algunos otros, si no tienen esos factores, lo más probable es que regresen al eutiroideo, pero hay que conocer estos datos y hay que conocer estos factores de riesgo. Este es otro artículo, es un poco más viejo, es de 1995, la incidencia de los trastornos de la tiroides en la comunidad, un seguimiento a 20 años de la encuesta Wickham. El gráfico indica que un aumento de la TSH sérica por encima de 2 se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar hipotiroidismo. Esta probabilidad aumenta aún más si el sujeto tenía anticuerpos antitiroideos,
positivos y disminuye si los anticuerpos antitiroideos son negativos. Entonces, esos son los riesgos más importantes para desarrollar. Si nosotros nos encontramos con un paciente con TSH elevada, con TT4 libre, habrá algunos factores de riesgo en lo que el paciente puede llegar a progresar a hipotiroidismo o no progresar a hipotiroidismo. Y como estamos viendo con estos artículos y con los datos que ya les comenté, es los anticuerpos positivos son importantes, los niveles de TSH que el paciente presentó en un inicio son importantes, si la elevación de la TSH es progresiva, en fin, algunas cuestiones que se los voy a resumir un poquito más prácticamente al final del video. Esta es una gráfica, una figura que muestra la historia natural del hipotiroidismo subclínico. La saqué de la revista Lancet del 2012 en el artículo de enfermedad tiroidea subclínica. Está bastante interesante, es un artículo bastante completo. Si lo pueden leer, adelante. Como podemos ver, el 60% de los pacientes revierte a un estado de tiroideo en hasta 5 años, dependiendo, número uno, de la concentración sérica de TSH, es decir, si esta no estaba tan elevado y si los anticuerpos antitiroideos se encontraban negativos. Y el 1 al 5% de los casos por año se generaban hipotiroidismo o progresa hipotiroidismo, también de acuerdo a los niveles de TSH y los anticuerpos tiroideos. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Las guías difieren en cuanto a la detección de enfermedades de la tiroides en la población general. Es decir, ¿a quién tenemos que hacer el escrutinio de una enfermedad tiroidea? ¿Les vamos a hacer estudios de la tiroides a todos los pacientes o cuáles son los pacientes a los que vamos a hacer un escrutinio para las enfermedades tiroideas? Debido a que hay falta de ensayos controlados aleatorizados a gran escala que demuestren el beneficio de tratamiento en personas por lo demás sanas con valores de TSH levemente elevadas, varias asociaciones y varias guías tienen diferentes criterios de búsqueda, pero la mayoría de ellos coinciden en los factores de riesgo de las personas para buscar esta enfermedad tiroidea. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Si el paciente tiene antecedentes familiares de enfermedad tiroidea, si ha tenido irradiaciones al cuello, tiroidectomía parcial, si tiene dislipidemia, fibrilación auricular, pérdida de peso inexplicable, hiperprolactinemia, trastornos autoinmunes y uso de medicamentos que afectan la función tiroidea, estos son los pacientes que tienen mayores factores de riesgo para desarrollar una enfermedad tiroidea y valdría la pena el escrutinio en estos pacientes. Pero vamos a ver qué comentan las principales guías al respecto sobre el escrutinio. La primera que vamos a revisar es The US Preventive Service Task Force. En 2014 no encontraron evidencia suficiente sobre los beneficios y daños para el escrutinio. Las guías de la American Thyroid Association, la ATA, recomiendan realizar pruebas de detección en adultos a partir de los 35 años, repitiendo las pruebas cada 5 años en pacientes que no presentan signos o síntomas de hipotiroidismo y con mayor frecuencia en aquellos que sí lo presenten. La American Association of Clinical Endocrinologists nos comenta que recomienda la detección en mujeres y pacientes mayores. Sus guías y las de la ATA también sugieren realizar pruebas de detección a las personas con alto riesgo de enfermedad tiroidea debido a factores de riesgo como antecedentes de enfermedades autoinmunes, irradiación del cuello o medicamentos que afectan la función tiroidea. Y por último, la American Academy of Family Physicians nos comenta que recomienda realizar pruebas de detección después de los 60 años a todos los pacientes. Aunque falta evidencia para recomendar una detección sistemática en adultos, pues sí nos tenemos que basar en los factores de riesgo de los pacientes. Independientemente de la edad que nos comentan en las guías que tenemos que hacer el escrutinio en ciertas edades y con ciertos pacientes, sí es importante tomar en cuenta los factores de riesgo. Si el paciente tiene factores de riesgo que son los que les comenté al principio de esto, vale la pena hacer un escrutinio en estos pacientes. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuál es el cuadro clínico que vamos a encontrar en los pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico? Pues el 70% no va a tener síntomas, no va a presentar un solo síntoma. Algunos estudios, algunas series de casos nos comentan que puede llegar a presentar cansancio, sobre todo cuando los niveles de TSH son inferiores a 10 en comparación con personas eutiroideas. Sin embargo, hay algunos otros estudios que no replican este hallazgo. Otros síntomas que nos han comentado en la literatura que pueden llegar a presentar los pacientes con hipotiroidismo subclínico son algo similares al hipotiroidismo manifiesto, como son piel seca, enletecimiento cognitivo, mala memoria, debilidad muscular, intolerancia al frío, estreñimiento, ojos hinchados y ronquera. Pero la verdad, y les vuelvo a repetir, solo el 30% de los pacientes con hipotiroidismo subclínico van a tener algún tipo de síntoma, pero la mayoría de ellos estará asintomático.
La evidencia a favor del tratamiento con levotiroxina para mejorar los síntomas del hipotiroidismo subclínico ha variado. Algunos estudios muestran una mejora en las puntuaciones de los síntomas en comparación con el placebo, mientras que otros no han demostrado ningún beneficio. Otra les voy a presentar un artículo de algunos pacientes que se les inició medicamento con levotiroxina para mejorar los síntomas y la verdad es que no hubo mucha diferencia. Además, debido a que la mayoría de los pacientes con hipotiroidismo subclínico no presentan síntomas, es difícil determinar la mejoría sintomática, aunque es posible concluir que el tratamiento con levotiroxina puede llegar a tener un papel limitado. En cuanto a los efectos adversos del hipotiroidismo subclínico y los efectos del rol de de la levotiroxina, la verdad es que el hipotiroidismo subclínico se ha asociado con efectos tanto metabólicos, cardiovasculares, neuromusculares, cognitivos, y se ha demostrado que tienen un impacto perjudicial en la calidad de vida de las personas. Sin embargo, los estudios de la terapia con levotiroxina en el hipotiroidismo subclínico han arrojado resultados mixtos, resultados un poco controversiales. Entonces, si bien el hipotiroidismo subclínico afecta a muchos sistemas biológicos y la levotiroxina puede llegar a tener un papel, aún sigue siendo controversial iniciar o no iniciar medicamento en esta clase de pacientes. Por ejemplo, los eventos adversos que se han encontrado en los pacientes con hipotiroidismo subclínico en cuanto al síndrome metabólico, obesidad y diabetes, se han observado algunas asociaciones, pero la causa y efecto es poco claro y no existe evidencia que soporte iniciar levotiroxina en este tipo de pacientes, específicamente para síndrome metabólico, obesidad y diabetes. En cuanto a la dislipidemia, sí es diferente. Por ejemplo, si hay relaciones observadas entre la elevación de la TSH y la alteración del perfil lipídico, y se ha observado que el inicio de la levotiroxina mejora el perfil de lípidos. En cuanto a la disfunción endotelial cardiovascular, se ha encontrado que los pacientes con hipotiroidismo subclínico tienen un mayor riesgo de infarto al miocardio, de aterosclerosis, calcificación aórtica, enfermedades cardiovasculares y mortalidad, aumento de la rigidez arterial y de la resistencia vascular sistémica. Si nosotros iniciamos levotiroxina en estos tipos de pacientes, se ha encontrado que disminuye el riesgo cardiovascular y la mortalidad en pacientes menores de 65 años. Y así podemos ir revisando cada una de las evidencias que se ha encontrado con los pacientes. En cuanto al stroke, en cuanto a la disfunción psiquiátrica y cognitiva, disfunción neuromuscular, intolerancia al ejercicio, en cuanto a la salud ósea, el cáncer de tiroides, el rol de la levotiroxina tiene resultados mixtos, en algunos tiene alguna mejoría, en otras condiciones no la tiene. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta varios factores para poder nosotros decidir si vamos a iniciar levotiroxina o no a cada paciente. Por eso se debe de individualizar el tratamiento. Si gustan ponerle pausa a las diapositivas previas sobre todos los efectos adversos que puede tener el paciente con hipotiroidismo subclínico y qué resultados ha tenido el inicio de la levotiroxina, hay que tenerle pausa, revísenlos con mayor detenimiento. No me quiero parar mucho más en ese tema para no alargar más la plática, pero en algunos va a tener efecto, en algunos otros no va a tener el efecto deseado. Entonces, ¿qué es lo recomendado? Individualizar el tratamiento. El tratamiento de hipotiroidismo subclínico debe individualizarse en función, número uno, del grado de disfunción tiroidea, es decir, qué tanto está elevada los niveles de TSH. ¿Cuáles son las condiciones comórbidas que el paciente tiene? Es decir, qué otras enfermedades el paciente tiene, qué factores de riesgo de los que les comenté el paciente tiene y sobre todo discutirlo con el paciente. Si el paciente realmente quiere la utilización de una levotiroxina, una vez que les hablamos del riesgo y beneficio del uso de este tipo de medicamento, tomar una decisión compartida con el paciente y sus familiares, sopesando los riesgos y beneficios y lo que quiera el paciente. Existe cierta evidencia que respalda el tratamiento con levotiroxina en pacientes no embarazados con hipotiroidismo manifiesto, es decir, con TSH por arriba de 10, o en pacientes con TSH de 5 a 10 con síntomas de dislipidemia y en pacientes más jóvenes con riesgo de enfermedad cardiovascular. Estos son los factores que favorecen el uso de levotiroxina. Si nosotros estamos ante un paciente que tiene un hipotiroidismo subclínico, que les vuelvo a repetir, TSH discretamente elevada con T3, con T4 libre normal, vamos a iniciar y estamos pensando en iniciar levotiroxina, estos son los factores que favorecen el uso de levotiroxina. Si el nivel de hormona estimulante de la tiroides o la TSH es más de 2 veces el límite superior normal o si se encuentra por arriba de 8. Si nosotros estamos dándole vigilancia a este tipo de pacientes y vemos que existe un aumento progresivo en cada consulta, si la TSH empieza a elevarse cada vez más, también yo creo que vale la pena el uso de levotiroxina. Si el paciente tiene bocio, si tiene anticuerpos antitiroideos positivos, si está embarazada o planifica el embarazo, si hay infertilidad o disfunción ovulatoria,
si hay infancia, en la infancia o en la adolescencia, si el paciente tiene dislipidemia, si hay una enfermedad cardiovascular establecida o factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, si hay depresión o enfermedad bipolar, ensayo terapéutica para síntomas clínicos de hipotiroidismo, es decir, aquellos pacientes que tienen síntomas sugerentes de hipotiroidismo con datos que sugieren hipotiroidismo subclínico, podemos hacer una prueba por 6 meses con el tratamiento y ver cómo le va. O si el paciente pues decide la utilización de la levotiroxina. Los riesgos del tratamiento deben tenerse en cuenta y explicarse al paciente, como ya les había comentado. La levotiroxina tiene un rango terapéutico estrecho, hay que estar bien conscientes de eso, por eso hay que estar haciendo ajustes constantemente con el paciente, estar pidiendo estudios de laboratorio hasta que nosotros alcancemos las metas y ver la mejoría de los síntomas del paciente. Hay que recordar que la levotiroxina tiene una vida media de 7 días y que puede causar que los errores de dosificación, es decir, si nosotros nos damos una dosis adecuada, tenga pues un efecto por lo menos de 7 días o que el paciente se sienta mal en ese transcurso del tiempo. La adherencia puede ser un desafío, hay que recordar, si no estás acostumbrado a la indicación de la levotiroxina, te explico cómo se debe dar la levotiroxina, sobre todo para una adecuada absorción. El paciente tiene que tomar la levotiroxina en ayuno, con el estómago vacío, tiene que esperar por lo menos entre 30 a 40 minutos antes de que el paciente tome algún alimento o cualquier otro medicamento y solo tiene que hacerlo con agua, con ningún otro tipo de líquido, leche, café, té, tiene que ser solamente con agua, en ayuno, 30 a 40 minutos antes de cualquier alimento para que tenga una adecuada absorción. Me ha tocado que he tenido pacientes en la consulta externa que me llegan con una dosificación de levotiroxina pues un poco aberrada, en la que le dejan alguna dosis cada 8 horas, una dosis cada 12 horas, una dosis cada 6 horas. No es lo indicado, no es como se debe de prescribir la levotiroxina. Mucho ojo con eso, hay que saber cómo se debe de prescribir. Obviamente el costo de la medicación puede llegar a ser un poco un tema con los pacientes, sobre todo porque tenemos que estar haciendo ajustes constantes de la dosificación para alcanzar las metas y estar haciendo estudios de laboratorio constantes, igual para poder observar si el paciente se encuentra en metas y todo esto conlleva costos al paciente. Comprar nueva dosificación, comprar más medicamento, estar haciendo estudios de laboratorio que en ocasiones puede ser un poco molesto para el paciente. Entonces, si ya decidimos iniciar levotiroxina, a la hora de elegir la dosis se debe considerar el grado de hipotiroidismo o elevación de TSH y el peso del paciente y ajustar la dosis de acuerdo a estas características. Si el paciente tiene datos sugerentes de hipotiroidismo, si tiene síntomas que nosotros, híjole, a mí me late que tiene hipotiroidismo, pero se encuentra dentro de un rango de normalidad, es decir, un límite normal alto, es decir, 5 punto y cachito, y nosotros decidimos iniciar levotiroxina, híjole, eso sería un poco controversial, porque estos niveles se superponen con la función tiroidea normal en un gran segmento de la población y este nivel probablemente no se asocie con consecuencias clínicamente significativas. Por estas razones, no se cree que la terapia con levotiroxina sea beneficiosa para quienes tienen TSHs en este rango. Pollock y colaboradores realizaron un estudio en pacientes con síntomas sugestivos de hipotiroidismo y valores de TSH en el extremo superior del rango normal, y no hubo una mejoría, por lo menos en la función cognitiva o bienestar psicológico, que fue específicamente lo que estos autores midieron después de 12 semanas de tratamiento con levotiroxina. Este es el artículo. Tratamiento con tiroxina en pacientes con síntomas de hipotiroidismo, pero pruebas de función tiroidea dentro del rango de referencia. Es un ensayo cruzado, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. En este estudio agarraron a 25 pacientes con síntomas sugerentes de hipotiroidismo, pero que tenían pruebas de función tiroidea normal y agarraron a 19 pacientes control. A los 25 pacientes con síntomas se les dio levotiroxina y se les dio seguimiento. Y a manera de conclusión, la tiroxina no fue más eficaz que el placebo para mejorar la función cognitiva y el bienestar psicológico en pacientes con síntomas de hipotiroidismo, pero pruebas de función tiroidea dentro de rangos de referencia. La tiroxina no mejoró la función cognitiva ni el bienestar psicológico en pacientes sanos. Entonces, si tú te encuentras con un paciente que tiene síntomas sugerentes de hipotiroidismo, pero los niveles del perfil tiroideo se encuentran dentro de rangos normal, pues lo más recomendable es que no se inicie tratamiento con levotiroxina porque seguramente no tendrá mejoría de la sintomatología, pero ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Sin embargo, debido a la preocupación de posibles resultados maternos y fetales adversos y un coeficiente intelectual bajo, es decir, en los pacientes embarazadas sí es otro rollo.
Y si tienen hipotiroidismo subclínico, se recomienda el tratamiento con levotiroxina en aquellas mujeres o embarazadas o que planean un embarazo que tienen niveles de TSH superiores a 2.5, especialmente si tienen anticuerpos contra peroxidasa tiroidea. No se recomienda el tratamiento con levotiroxina para pacientes embarazadas con anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea negativos y la TSH dentro del rango específico del embarazo o menos de 4. ¿Sale? Entonces, si la TSH está levemente elevada, es decir, la evidencia respalda que el tratamiento con levotiroxina en pacientes con hipotiroidismo subclínico con niveles de TSH menores de 10 aún no es concluyente y la decisión de tratar debe basarse en el juicio clínico, es decir, revisar y hacer el contexto clínico del paciente, individualizar el tratamiento. Si el paciente tiene síntomas clínicos y niveles menores de 10, hay que individualizar el tratamiento. Los estudios que han analizado el beneficio del tratamiento del hipotiroidismo subclínico en términos de resultados cardíacos, neuromusculares, cognitivos y neuropsiquiátricos han incluido pacientes con una amplia gama de niveles de TSH y algunos de estos estudios no se estratifican según el grado de elevación de TSH. El riesgo de que el hipotiroidismo subclínico progrese a hipotiroidismo manifiesto en pacientes con TSH superior a 8 es alto y que en el 70% de estos pacientes el nivel de TSH aumenta a más de 10 en 4 años. Se debe considerar el tratamiento temprano si la TSH es superior a 7 u 8. Y si la TSH es mayor a 10, la evidencia más fuerte a favor del tratamiento del hipotiroidismo subclínico se encuentra en pacientes con niveles de TSH superior a 10. La disfunción tiroidea con este grado de elevación se ha asociado con efectos cardiometabólicos, neuromusculares, cognitivos y psiquiátricos adversos, así como descrito anteriormente, y se ha demostrado que mejora con la terapia de levotiroxina. Entonces, a los que está sumamente demostrado que tienen un beneficio a muchos niveles son aquellos pacientes que tienen TSH por arriba de 10. Aunque la T4 libre se encuentre dentro de parámetros normales y estrictamente hablando lo catalogamos como un hipotiroidismo subclínico, si tiene TSH por arriba de 10, está bien sustentado de que van a tener una mejoría con el inicio de levotiroxina. Aquellos pacientes que tienen TSH por debajo de 10, pero por arriba de 7, también van a verse beneficiados porque en corto o mediano plazo van a desarrollar TSHs más elevadas y muy probablemente un hipotiroidismo manifiesto. En aquellos pacientes que tienen niveles por debajo de 7, sí hay que ver el contexto del paciente, las características del paciente para tomar decisiones acerca del tratamiento. Aquí les dejo un pequeño algoritmo que desarrollé que espero que les sea de utilidad. Por ejemplo, nos encontramos con un paciente con hipotiroidismo subclínico, una elevación de TSH y T4 libre normal. Tenemos que repetir la TSH y T4 libre en 8 a 12 semanas y aparte de solicitar un nuevo perfil tiroideo, solicitar anticuerpos contra peroxidasa tiroidea, es decir, anticuerpos antiperoxidasa. Si la TSH está normal en el estudio de control y los anticuerpos se encuentran negativos, solamente hay que darle vigilancia. Si se encuentran los anticuerpos positivos, hay que solicitar una función tiroidea de manera anual, un seguimiento anual con nueva función tiroidea. Si después de las 8 a 12 semanas se encuentra la TSH elevada y el paciente se encuentra asintomático, hay que darle un tratamiento a 6 meses y llevar esa TSH a menos de 2.5. Si mejoran los síntomas, debemos continuar el tratamiento y si no mejoran los síntomas, podemos suspender el medicamento. Si el paciente se encuentra asintomático, aquí es lo que les decía, si tiene TSH por arriba de 10 pero T4 libre normal, entonces, en menores de 70 años se recomienda tratamiento. En mayores de 70, considera una prueba de tratamiento de 6 meses, especialmente si la T4 o los anticuerpos positivos son bajos o normales. Si se encuentra asintomático, pero la TSH se encuentra por debajo de 10, aquí los vamos a dividir en dos cuestiones. Si está por arriba de 4.5, pero menos de 7, no tratamiento o en dado caso, utilizar una prueba de tratamiento por 6 meses. Si la TSH es por arriba de 7, pero menos de 10, hay que considerar una prueba de tratamiento de 6 meses si tiene menor de 70 años o los factores de riesgo cardíaco están presentes o si tiene anticuerpos antiperoxidasa positivo. Este es a grandes rasgos cómo podríamos llegar a tomar o hacer una toma de decisiones cuando nos enfrentamos contra un paciente que tiene un hipotiroidismo subclínico. Como pueden ver, pues no es un tema fácil, no es un tema sencillo. Hay muchas cuestiones que siguen en controversias, hay cuestiones que se siguen estudiando, todavía no hay un consenso general sobre qué es lo que debemos actuar con este tipo de pacientes, sobre todo en el tratamiento.
Pero, pues, a grandes rasgos y con la revisión de la bibliografía que les realicé, se podría resumir en el algoritmo que les presenté anteriormente, el último algoritmo que les presenté. Espero que les ayude a la toma de decisiones contra en sus pacientes con hipotiroidismo subclínico. Es un tema que sigue siendo muy actual, es un tema que se siguen haciendo varias investigaciones y que se sigue dialogando al respecto. Seguramente habrá muchos más estudios, muchos más consensos, muchas más decisiones en un futuro. Es una patología que no está del todo, no está en un consenso general, no está todo dicho, se sigue estudiando, se siguen haciendo varios, varios consensos al respecto. Seguramente habrá modificaciones en cuanto a las decisiones que se deben de tomar en este tipo de pacientes, pero lo que tenemos hasta la fecha es lo que les estoy presentando. Espero que sea de su ayuda, espero que les ayude a entender un poco más acerca del hipotiroidismo subclínico y qué decisiones debemos tomar cuando nos enfrentamos contra este tipo de pacientes, iniciar tratamiento, no iniciar tratamiento, etcétera. Es importante que no solamente tomemos decisiones con el perfil tiroideo, sino que tenemos que individualizarlo. Una historia clínica completa, exploración física, a ver cuáles son sus factores de riesgo, las comorbilidades del paciente, los niveles de TSH, los niveles de anticuerpos antitiroideos y con todos esos datos podemos tomar una decisión. No solamente con un perfil tiroideo, no solamente revisar el perfil tiroideo, si tiene un hipotiroidismo subclínico, inicia levotiroxina o no inicia la levotiroxina o iníciale poquita levotiroxina. No, esa no es la cuestión, es un tema mucho más complejo, es una decisión un poco más compleja, hay que tomar muchas decisiones, hay que hacer un análisis muy completo del paciente para tomar la mejor decisión para la ayuda del paciente. Espero que se haya sido de su ayuda, espero que sea de su agrado. Si no me siguen, síganme, suscríbanse, déjenme algún comentario, compartan si es que creen que este video les puede ayudar a alguien más. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente semana.